A ver. Estábamos hablando de las cuentas del gran capitán. Vamos a hacerle las cuentas. El presidente Enrique Peña Nieto ha realizado 34 giras internacionales. ¿Habrá abusado? ¿Estará en lo correcto? ¿Se podrá criticar por el gasto? Porque podría elogiarse también lo conseguido con esas giras. Yo me acuerdo que a López Mateos se le criticaba mucho haber inaugurado la costumbre de las giras internacionales de los presidentes mexicanos, que antes no salían, pero ni a la esquina. Pero recuerdo que hubo un acuerdo de venta de telas a Indonesia. Eso es como venderle carbón a Coahuila, ¿no? Es Cajeta Celaya, sí, y funcionó durante muchos años. Y es que allá hacían unos estampados extraordinarios y fue un negocio conjunto que se tuvo mucho tiempo. Sukarno era su gran amigo. Vino a México y le presentaron a Ana Berta Lepe, lo que le cayó muy bien. Y el Sukarno... Eso de le cayó, ¿cómo que le cayó muy bien? ¿Es subliminal? Tuvo gran simpatía por ella, pues. Recuerdan a Sukarno que usaba ese sombrero típico de su país, como parecido a una gorra cuartelera, pero se la quitaba y era calvo. Entonces, por eso procuraba nunca quitárselo. ¿Te acuerdas que le decían de broma Príncipe Charro? ¿A Sukarno? Sí. Por no decirle... Es que se equivocaban, decían, no, pinchaparro. Era una broma mordaz, agresiva y, bueno, no trascendió del lumpen mexicano, del que yo me considero miembro. Pero estuvo mucho tiempo, fue gran amigo de México. Después lo derrocaron, creo que inmediatamente. Entonces tuvo el que era su segundo de a bordo, que estuvo como 30 años, Suharto. Suharto, con H intermedio. Sí, ese era muy amigo de Estados Unidos, no tenía problemas. Pero bueno, le llega el mote al presidente de López Paseos, como lo decíamos ayer, pero lo interesante es que independientemente de que salió, fue el primer presidente que salió más que ningún otro hasta entonces, pero se quedaba gobernando, o bueno, digamos al frente de la situación política, su secretario de Gobernación, que era Díaz Ordaz. O sea, realmente en momentos, incluso me parece que cuando la crisis de los misiles de octubre del 62 gira López Mateos, pues el que estuvo aquí al tanto de cualquier situación que pudiera suceder de gravedad, pues el que estaba a cargo era Díaz Ordaz y de subsecretario de Gobernación, Echeverría. O sea, había quien gobernara la casa, aun cuando el presidente, claro. Manos firmes. Exactamente. No sé si recuerden que estando en México, Joao Goulart, Django, que le decían, lo derrocan en Brasil. Sí, entonces ya regresa. Ya no pudo regresar. Bueno, no sé si qué hizo, pero quedó sin silla. Bueno, pues estábamos en que íbamos a hacer las cuentas del gran capitán. 34 giras internacionales, más lo que se acumule en el resto del sexenio. En seguridad y logística se han gastado 100 millones de pesos. Bueno, esto es lo que informa cuando solicitas información por aquello de la transparencia, ¿no? Sí. Y los datos están al alcance de el interesado.
Estados Unidos 5 veces, Perú, Colombia, Panamá e Italia 3, a China y Chile 2, y a cumbres. Bueno, lo curioso es eso, de veras, que hay un avión flamante esperando y todavía no se estrena y quizá esté listo ya cuando este tipo de promoción para el país ya no tenga tanto interés, sino que ahora ya viene consolidarse aquí firmemente y pensar en la sucesión, porque qué terrible sería que el PRI volviera a perder. Pues sí, para el PRI, desde luego. Y hay un índice que en la economía que señala el éxito o fracaso de esa política de gestión directa en el extranjero, ¿no? Que es la inversión extranjera directa. Y esa ha subido. ¿Es la última, esta que se firmó? No sé, el índice de inversión extranjera directa, el volumen, Sí. Ha subido en este sexenio, en lo que va del sexenio, respecto a anterior. Entonces, eso es bueno para el país, porque es dinero que entra. Paz. Y se queda. Porque es infraestructura, creas empresa, creas empleo. Eso es lo importante de los impuestos. Paga impuestos, crea empleos, todo eso. Pero aún así son casi 12 giras. Va a cumplir 3 años el 1 de diciembre próximo y son casi 12 giras por año. Estamos hablando que podría, o sea, en promedio se puede ausentar una vez. O sea, está. Sí, ahora, yo no lo veo grave en el sentido de que pues, es parte de un mundo globalizado como el que vivimos, pero lo hemos comentado. El problema es que se ha ido en momentos de mucha gravedad para el país. En momentos en que no debía haber salido, se ha ido. Hay otro detalle. Uno es ese, en que el país ha tenido una especie de sacudimiento, ¿no?, general. Y en segundo lugar, las comunicaciones ahora te ubican Claro. en el otro lado del mundo. Hay conferencias virtuales casi de cuerpo entero. Pero esas relaciones no se tratan así. Se cierran con un apretón de manos. No hay otra. Yo creo que es el gusto por el boato y la galanura. Claro, porque había que diferenciar. Mira, yo estuve de acuerdo con que fuera Inglaterra. Era una oportunidad única. Era una invitación muy importante. Con lo que no estuve de acuerdo es con que llevara a todos los 200 invitados. Yo estuve de acuerdo con que estuviera en Francia, a pesar de lo que estaba sucediendo en México. Lo grave es que nos dimos cuenta que todos estaban en Francia, que no dejaron a nadie cuidando el changarro. Eso fue lo que a mí me espantó. Que se tuvieron que regresar la mitad a ver qué estaba sucediendo. No, la inversión extranjera es apabullante y ahora estamos produciendo más manufactura que petróleo. ¿Sí? Lo que significa que vamos por muy buen camino. Humberto Salazar Obando, de 41 años, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. He escuchado el comentario de que López Mateos iba constantemente al box y que la gente le aplaudía. Héctor, ¿es cierto? Sí, nos consta. López Mateos fue locutor y fue boxeador en los principios de su juventud. Y era un hombre simpático, apacible, tranquilo, muy dueño de sí mismo, parecía, pues era una imagen característica en él. Sí, era la institucionalidad personificada. Además también era un fanático del automovilismo. Bueno, gracias a él se construye el autódromo y se inaugura en 1959 y fue a todos los grandes premios hasta el 65, que fue cuando le detectaron el problema de los aneurismas y que tuvo un derrame por lo mismo y ahí quedó en estado vegetativo hasta que falleció en 69. Pero invariablemente iba a las carreras,
sin ningún tipo de guardia especial, se paraba entre la gente. O sea, realmente sí, yo creo que fue de los presidentes más queridos del siglo XX. Tuvo muy cercana amistad con Pedro y con Ricardo. Sí. Aquellos pilotos que por su propia juventud y audacia se colocaron. Acabo de ver un pedazo de esa película, Un hombre y una mujer, y Pedro sale en una toma. Están corriendo las 24 horas. En Le Mans, sí. En Le Mans. Sí, sí. Tomás Maldonado Martínez, de 75 años, en Halostock. López Mateos fue cuñado de los hermanos Rodríguez. La hermana de ellos era su amiga. Por eso le dio tanto impulso al automovilismo. Pero amiga entre comillas. Y porque como cuñado, pues... Sí, no alcanza ese grado. Fíjate que en la documentación que luego se pone uno a ver, hay una fotografía. ¿Recuerdas que el papá de los hermanos Rodríguez tenía un taller mecánico de buen tamaño en la colonia San Rafael? Sí. Sí. Y hay una fotografía en la que está, lo que no sé si es antes de que fuera presidente o después, pero está con el papá de los hermanos Rodríguez y estaba muy jovencito, no sé si Pedro o Ricardo, pero están en la fotografía ahí en el taller de la colonia San Rafael. Fue una historia muy curiosa de estos muchachos porque el papá los empezó a interesar en competencia, creo que desde triciclos. Después aquellos vehículos que se hacían sobre ruedas de avalanchas, de valeros, las avalanchas, que lo hacían en inclinaciones de espacios carreteros, y que descubrieron una vez que uno de ellos metía una plancha de acero abajo del carrito para darle estabilidad, para darle mayor fuerza con la fuerza de gravedad, mayor impulso, y luego los go-karts, y luego las motocicletas, y así sucesivamente hasta que los metió. Por eso tenían tanta experiencia cuando entraron a Fórmula 1. a pesar de ser muy jóvenes. Niños. Sí, bueno, Ricardo se mata en el 62 en el primer Gran Premio de México en las prácticas, y ya había corrido en Le Mans, ya tenía triunfos, era piloto de Ferrari en ese momento. ¿Pero que tenía 22? 20 años. 20 años en 62. Él era más joven que Pedro. Y Pedro se va a matar hasta el 71 en Alemania. Sí, él sí tuvo tiempo de desarrollar una carrera durante 10 años. En una competencia que no le correspondía. Además, exactamente. Sino que fue invitado, era de Fórmula 2. Sí, exacto. Porque no encontraron, algún problema tuvieron para el pilotaje. Pidieron de sustituto. Sí. Pero Ricardo tenía una característica, él entraba a ganar. Si no ganaba, echaba a perder el coche, pero iba a ganar, cosa que no tienen ni remotamente los actuales corredores. Temerario. Sí. Javier Mejía Nava, de 70 años, en la colonia industrial. El papá de los hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo, tenía su taller mecánico en 1955 aproximadamente, entre el puente de Nonualco y la calle Pino. Y se los digo porque fueron mis vecinos. Yo me cambié de casa cuando empezó la unidad Tlatelolco.